Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Este es el programa Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Las noticias que traemos son siempre lo que está relacionado con el mundo del motor en Aragón. Para ello traemos siempre invitados, gente interesante. Y luego les hemos preparado también unos contenidos, pues hablaremos del Rally de Tabuenca, que se celebró hace aproximadamente ahora 7-8 días. También hablaremos un poquito por encima de lo que va a ser la exposición en el Pabellón Puente de las flechas plateadas de Mercedes. Hablaremos también, pues, como no, de un bricolaje que les hemos preparado, que nos gusta siempre explicar cómo se hacen las cosas en los coches, unos consejos de Centro Zaragoza y luego también el apartado histórico que va a ser muy interesante porque, bueno, aquí en Zaragoza pues se fabrican los Opeles desde 1983, finales del 82. Pero bueno, hubo historias por ahí, hubo antes que fabricantes que se fabricaron en Zaragoza. Hoy nos toca, por ejemplo, hablar de los Jeep Biasa que se fabricaban en la Avenida Cataluña. Bueno, ahora con estos contenidos les dejamos. Muchas gracias. Pues muy bien, como decimos, noticias. Este fin de semana pasado, creo que fue Andrés, este fin de semana pasado. No, el anterior. El anterior se celebró en Motorland una selección de aproximadamente unos 20 pilotos. Se trataba de seleccionar a 20 pilotos de Aragón, 10 en la categoría mini infantil y 10 junior, ¿no? Y otros 10 en la categoría... Bueno, es lo que se llama Aragón Karting Academy. ¿Qué es eso realmente? Explícanos un poquito. Bueno, es un intento de la Federación Aragonesa de Automovilismo y de otras instituciones de fomentar el karting en Aragón. Tenemos dos de los mejores circuitos de Europa en Aragón y, sin embargo, no tenemos un campeonato de karting. Entonces, ya se han intentado de diversas formas y pues la verdad es que no ha prosperado. Entonces, este año Temis, con la Junta y con diversas autoridades... Temis es el presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo. Efectivamente. Entonces han optado por crear un sistema con el que se pretende potenciar el karting en Aragón, tanto para los niños pequeños de 8 a 12 años como los de 12 a 18 años. Para 16 años, perdón. Para ello se ha contado con la ayuda de Motorland, de la DGA, de la Federación Española de Automovilismo y de la Federación Aragonesa de Automovilismo, que es la que es responsable de gestionar esta cuestión. Se compran 20 cars, cuyos motores son irlandeses, los chasis son italianos y son de 4 tiempos, muy buenos vehículos, la verdad es que se han probado y están funcionando perfectamente. Están ahora ultimándose de montar las últimas unidades porque vienen todavía sin rotular y sin preparar del todo, y con eso se publicó la convocatoria. Acudieron alrededor de, creo que fueron 56 jovenzanos, chavales. Entonces esto se realizó dentro del circuito de Motorland, nos dejaron las instalaciones y la verdad es que tanto padres como niños se quedaron bastante contentos de lo que hicimos. Entonces salió una mañana bastante buena y estuvimos allí haciéndoles diversas pruebas a los chavales, un circuito que consistía en 5 tipos de pruebas. Dos de ellas eran dentro del circuito, que se les hizo un poco de velocidad y un poco de habilidad con el car, pues con el fin de detectar los niños que ya podían tener ciertas habilidades en el karting, que ya hubieran tocado alguna vez el karting. Posteriormente se hizo unas pruebas mini mecánica, muy sencilla, de eso me encargué yo, y era simplemente hacerles quitar una rueda de delante del car, y era simplemente pues ver si conocían un poco las herramientas y demás. Luego se hizo una prueba de actitud psicomotriz, esto que veis a veces en la Fórmula 1, que tiran unas pelotas y a ver si las captas y por ahí. Y otra prueba que fue ya con los padres, pues un poco viendo pues el origen, la disposición de los padres también para acceder a este mundillo. Y con todo ese totum revolutum de las pruebas que se hicieron, se hizo una clasificación y de ahí se eligieron
10 niños de cada categoría. Se quedaron algunos en reserva, pero dado las buenas condiciones que habíamos propuesto, pues incluso nos vinieron algunos de fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón, que al final, desgraciadamente, hubo que excluirlos pues, porque es solo para pilotos aragoneses. Pero merecía tanto la pena que hasta vinieron de fuera para intentar engancharse, ¿no? Es un programa que es para 3 años, ¿no? Más o menos. Sí, la idea es 3 años, bien, o sea, es un año para empezar a 3 años, sí. Y si la cosa funciona, se prorrogaría a 3 años más. Se trataría de crear una escuela de pilotaje y de ir añadiendo interés por este tipo de pruebas, porque luego estaríamos dentro de un campeonato de Aragón y que pudieran acceder los que no han accedido a esta convocatoria. Los 20 cars se quedarían, bueno, en principio los vamos a gestionar desde la Federación Aragonesa, son propiedad de Motorland y la verdad es que merece la pena ver esos vehículos que están muy bien hechos y muy bien adaptados para las pruebas estas. Todo esto además incentiva el ambiente del karting y además, esto además ha salido estos últimos días, se estaba trabajando antes, se va a crear un campus en el mes de julio para que accedan allí todos los niños que quieran participar en el karting. No solo los seleccionados, sino cualquier otro, pagando una cantidad que eso estará por determinar, en el cual durante una semana tendrán todas las mañanas unas pruebas destinadas a practicar, a conocerse entre los niños, a saber las distintas disciplinas que trabajamos en el automovilismo y por las tardes pues dedicarlo a otras actividades lúdicas, excursiones y cosas. Todo esto en lo que es Motorland, con su circuito, la estanca y el camping que hay allí. Entonces, otra idea nueva para revitalizar esto, que no sabemos cómo saldrá, pero esperamos que salga bien. Hombre, seguro que si estás tú por el medio, tenemos todas las posibilidades de que salga muy bien. No bien, muy bien, yo les aseguro. Bueno, los méritos hay que dárselos a Temis, que lo está trabajando un montón. También, desde luego, sí. Y sí. Los demás estamos pues echándole en mano en todo lo que podemos, pero la verdad es que el tirón fuerte lo está dando bien. Oye, una cosa, y ya tenéis formadores, profesores que van a estar ahí, ¿habéis contado con alguien? Sí, está todavía barajándose un poquito, pero sí que tenemos varios. Lo que pasa que mejor no decir porque no se había concretado, pero tendremos pilotos de primer nivel que irán allí. Se tratará de llevar algunos de más nivel a nivel nacional para que puedan, aunque solo sea un día, tener una reunión con ellos o darles un pequeño briefing y unos pequeños consejos, y sí que estarán tutorizados pues creo que serán 4 personas que entre mecánica, karting y pilotaje, pues yo creo que estarán muy bien aconsejados. ¿Hemos puesto la foto de los muchachos? Sí, vale. Bien, me había dicho que estabais casi 50... Más, creo que estábamos 56. Me suena que se inscribieron 60, fallaron alguno y al final estábamos todo esto. Creo que iba por ahí la cosa. Y hiciste la prueba en el circuito de karting, me imagino, ¿no? Sí. La foto esa que vais a sacar es en la recta que está al lado, la recta principal que está al lado de boxes, y ahí están pues todos los chavales. Ya fue al final, ahí veis también que había los dos car que uno de cada que se utilizaron. Categoría, imagino, ¿no? Porque, hombre, es a veces un poco complicado porque hubo que trabajar bastante en los car, en el sentido de que teníamos chavales de 16 años que me sobrepasaban a mí, y no soy pequeño, y teníamos chavalitos de 8 años que, la verdad, que muy pequeñajos. Entonces hubo que ir adaptando como se pudo, pero bueno, salió bastante bien y fue bastante ágil, aunque queríamos haber acabado a las 2 y acabamos más de las 3:30, pero bueno. La verdad es que Motorland yo pienso que últimamente está centrándose mucho en el deporte de Aragón, aparte que no descuida su faceta internacional, pero también se está centrando en lo que hablamos, ¿no? En promocionar, en colaborar con la federación y en todo lo que sea deporte de motor en Aragón lo lleva, ¿verdad que sí lo lleva muy bien? No, así es, y nosotros tratamos de aprovechar
también tratamos de apoyar pues, con oficiales y con todo lo que podemos desde la Federación Aragonesa y que en conjunto pues, se puedan realizar esas carreras y esas perspectivas de cara a futuro. Y también intentar pues, sacar este circuito que es maravilloso y todo este conjunto de circuitos que además tenemos, de tierra, de karting, de velocidad y de todo, y que... Bueno, oye, funcione. Andrés, ¿se sabe para cuándo van a empezar las actividades ya? Estamos pendientes de cerrar la documentación para que esos 20 chavalotes ya sean la lista definitiva. En concreto ha habido que rechazar a 2 muchachos que habían venido de otras regiones y se ha retomado a 2 chavales que se habían quedado a la espera, ¿no? Entonces, ahora estamos en ese momento de que completen la documentación, partidas de nacimiento, que certificado de los padres de que están conformes, porque aquí luego entran los seguros, historias claro, estas, claro, sí, sí. y que estén de acuerdo con las bases de este concurso, esta especie de concurso que se ha creado. Entonces, en el momento que esto se concrete ya, pasaremos a esa segunda fase, que será determinar 4 pruebas donde van a tener más las clases teóricas que también queremos tener. Oye, con ellos. y hablando de todo un poco, lo que me comentabas hace un momento, para el campamento este de verano del mes de julio realmente se puede apuntar, la gente ya prácticamente se puede apuntar. Sí, acaban de salir las bases, está en la página web de la Federación Aragonesa, ¿no? Lo que es FADA. Ha salido hoy, de hecho ahora hace un momento lo estaba mirando y casi no me ha quedado tiempo de leer, pero estamos hablando de 1 de julio, es una semana de domingo, incluidos los 2 fines de semana, y viene ya un poco con el calendario que me imagino que las actividades, aparte del campamento las actividades de este programa que va a durar primero un año, como tú dices, y luego, si la cosa va para adelante, 2 más, serán siempre en fin de semana, ¿no? Para que los chicos no pierdan sus estudios ni cosas de estas, ¿no? Se trata de garantizar el que no pierdan esto, no va a ser participar en el Campeonato de Europa ni en Nacional, de momento va a ser interno, sí que participarán con otros de otras comunidades autónomas cuando corresponda, es decir, trataremos de meter a nuestros muchachos dentro de ese tipo de pruebas para que se midan también con otros por ahí. Lo que no he dicho también es que todo esto incluye pues, que van a tener un mono personalizado y se está en ello también. Por eso digo que son bastantes cosas, será el casco, sotocasco, el Hans, las zapatillas y por ahí, tendrán también una cazadora, una camiseta, en fin, los vamos a tener uniformados de cara a que sea lo más completo posible, dentro de que no sea una escudería, porque en realidad es la federación, pero sí que llame mucho la atención de cara a patrocinadores y todo, que si nos echan una mano ya al final, pues ya será... Hay que pensar que el karting es la base de todo lo que es el automovilismo, tanto para la Fórmula 1 como para cualquier otra especialidad. Todo el mundo ha empezado en el karting, todos aquellos grandes campeones, ¿no? Sí, yo además en tiempos cuando empecé con Federación fui delegado de karting y recuerdo pues haber tenido aquí a Carlos Sainz, a Schumacher también estuvo, Schumacher el hijo. también estuvo, que ahora está también ya casi en la cumbre. En fin, a un montón de pilotos, pues porque tenemos un buen circuito y teníamos un buen nivel de karting que seguimos teniendo, ¿no? Aquí se han celebrado pruebas del Mundial, europeos varios, del Nacional todos los años hay 1 o 2 pruebas, en fin. Está bastante... Tenemos circuito de karting Zuera, circuito de karting de Motorland, circuito de karting de Calanda, de San Bernat de Calanda. A nivel deportivo... ¿El de Andorra está operativo o no está operativo para el karting? Sí que está operativo, sí. De hecho, ellos tienen karting un poco a nivel de explotación de negocio y también hacen una prueba al año de slalom para coches, que también es dentro del Campeonato de Aragón de Slalom, y sí está en disposición, dentro de que la flor está en los 2, aquí el de Zuera y el de Motorland, ¿no? Pero tenemos alguno que otro más por ahí. Bueno, y hablando de Motorland, este fin de semana que tenemos el domingo, tenemos slalom. Este domingo tenemos un slalom, ¿verdad? También cambiamos mucho de tema. En este slalom que lo organiza el Automóvil Club Circuito Guadalupe, de momento es un éxito de inscripción. Son 36 equipos, hasta esta mañana había 60 participantes. Ya han subido a 60. Yo lo miré ayer, yo pensaba, joder. No,
Hay una... Pues vais a estar ahí. Ya el año pasado fueron 50 y tantos, no sé si se llegó a los 60, pero este año 60. Y se cierra hoy a las 12, se cierra la inscripción. Con lo cual, una inscripción de lujo. A ver si nos acompaña el tiempo, porque parece que va a llover, pero bueno, intentaremos. Yo por segundo año voy a competir también. Sí. Tengo una ventaja, y es que tengo un 205 Rally que tiene 38 años, nada menos, y que además soy mayor de 55 años, como se puede ver, y ahí estamos poquitos, con lo cual el trofeo casi lo tengo... También corre Paco Arnal, ¿eh? No, el año pasado corrió alguna prueba, es que Paco Arnal tiene que currar, y está de comisario. Él hace el cronometraje. Por eso. De todas las... Tenemos contratado con él, él es el alma mater de Clog Rally, y cronometra todas las pruebas que se hacen ahí, incluida... Bueno, pues decir lo que es en el circuito de karting, en el Motorland, la entrada es gratuita también, que puede ir todo el mundo, unas instalaciones maravillosas. Si le gusta a usted el automovilismo, yo le aconsejo que se dé una vuelta por ahí. El slalom es una modalidad que realmente no requiere ningún riesgo prácticamente para nadie, todo aquello que tú quieras asumir realmente, porque el enemigo es el reloj, simplemente tienes los conos, haces tu circuito, vas buires, los verdes los rojos por la derecha y los azules o verdes por la izquierda, al revés del mundo. Eso. No sé que si lo he dicho bien, creo que lo he dicho bien. Sí. Hay que dejar el verde a la izquierda y el rojo a la derecha. Exactamente. Y nada más, ya a disfrutar. Bueno. Y además hay que tener en cuenta que, como decías antes, que el karting es el primer paso para el automovilismo, el slalom es el segundo. Ya dejas lo que es el kart y entras en el automóvil propiamente dicho. El slalom puedes correr con coches de competición y con un coche de serie. O sea, con tu coche de casa tranquilamente. Con el coche de casa. Simplemente un casco y ya está, nada más. Como has dicho también correctamente, con cualquier coche sin peligro alguno, porque siempre es en circuitos o en lugares donde no hay riesgo de choques ni de nada de esto. Corremos de uno en uno, hacemos el circuito, es principalmente habilidad, tampoco se llega a tomar demasiadas velocidades, y bueno, pues en todo este tiempo pues algún pequeño percance ha habido, pero casi ni de chapa, es decir, pequeñas cosillas, y nos lo pasamos muy bien, hay un buen ambiente, y ahí estamos pues desde los 18 años, porque menos no puede ser, pues hasta los... Yo creo que seré de los mayores. Igual soy el mayor, con 72. Pues muy bien, como decimos, esperamos traerles alguna noticia y que les guste y disfruten de esas imágenes del slalom. Y también pues comentamos, este fin de semana pasado, no, el anterior, es que hemos tenido una semana un poco de stand-by, por eso voy un poco descuadrado. Nos descentra la Semana Santa con sus bueno, también lo hemos pasado fiestas. Bien, por otra parte. Se celebró una nueva edición del Rally de Tabuenca, siempre entre Tabuenca y Tierga, 8 kilómetros, casi 9 kilómetros más o menos. Se hacía el recorrido en los dos sentidos, dos para allá, dos para acá, cronometrados también. Tengo aquí apuntado, sí, que 36 equipos participantes, aquí sí que había 36 equipos. El vencedor, que tenemos unas imágenes de un vídeo, nos lo vas poniendo por favor, fue Cristian García. Cristian García, decir que es un piloto aragonés, no es que sea aragonés, es que ha sido campeón de España categoría absoluta de rally, quizás... bueno, a lo mejor el empujón que a otros pilotos se les ha dado, aquí no se le ha podido dar a Cristian, pero es un piloto que prácticamente en cualquier coche que se monte tiene unas condiciones, unas facultades que es de lo mejor. Bueno, pues felicitar a Cristian García. Y bueno, la clasificación no la tenemos aún porque ha habido una pequeña reclamación, estamos esperando a ver que se solucione y ya daremos el resultado. Y esto son diferentes asistentes, diferentes participantes. Había coches muy buenos, ¿eh? Había coches muy, muy buenos y una extraordinaria participación, porque yo creo que en todos los años que yo recuerdo no había tenido una inscripción de 36 equipos. Hay que destacar que llevábamos... Este es el coche de Cristian García y Carmelo Molines. Sí. Eso es. Llevábamos, creo que 5 años sin celebrarse, y que era la primera edición desde entonces, y sobre todo también que otros años se celebraba era la última prueba del campeonato, con lo cual, pues por un lado ya estaba todo decidido, peor tiempo y tal, aunque aquí nos hizo un tiempo infernal. Es
hacía una temperatura bajísima, un cierzo que nos sacudió durante todo el día. Pobres comisarios, lo pasamos un poco entre todos bastante mal, pero bueno, se pudo celebrar a medias también, porque hubo un incidente, primero un poco de orden público y segundo que el que salía, me parece que era cuarto o quinto, rompió motor y nos fue tirando de aceite durante casi 3 kilómetros. Es un problema. Y tratamos de ponerse piolita y por ahí, pero a pesar de estar trabajando allí durante media hora o algo así, vimos que no era suficiente porque sobre todo lo tenían que hacer de vuelta la última pasada y hubo que anular. Hubo que anular la de subida, y la de o sea, la de ir hacia tierra y luego la de bajada también. Nos dio mucha pena, pero bueno, la clasificación se pudo hacer con las 2 pasadas iniciales y bueno, pues ahí... Estuvo bien. Bueno, al final ¿qué te iba a decir? Esto antes formaba parte de lo que era el campeonato de montaña. Me acuerdo de subidas en cuesta, porque estaba Tierga, estaba La Muela, estaba a pies también, me parece que estaba también. Además con Diego, que es el... Estaba Tosus también. El alma mater de esta prueba, el que trata de recuperar la subida como tal, que al haber hecho la del año pasado, los 40 años de la Muela, o sea, perdón, de la de Borja, de la del Santuario, me parece que este año se hacía los 40 años de la del Puerto de la Chabola, que era la subida esta. Entonces van a intentar que este año o al que viene se pueda retomar esa subida. Lo que pasa es que lo de subidas es un campeonato que el año pasado se volvió a retomar y vamos a ver cómo responde este año, que el año pasado fue un poco flojo. De momento Rally Sprint de Tabuenca, de momento Rally Sprint Cristian García, como hemos dicho. Así es. Bueno, también lo que comentamos al principio, en el pabellón Puente, Mobility City, se está haciendo, bueno, hace unos días ya que se inauguró la feria, o sea, una muestra de lo que son las motos que han participado españolas en el Dakar. Estuvo Pep Vila y luego pues, los mejores pilotos. Y luego también, y este fin de semana, bueno, hace unos días que estuviste tú precisamente, tenemos unas imágenes de lo que son las flechas plateadas, que es una exposición de Mercedes básicamente, de todos sus coches de competición y todo lo que es la evolución, ¿no? ¿Tú cómo lo has visto, Andrés? A ver, esto fue ayer precisamente la presentación oficial, aunque ya lleva unos días abierto, y estuvo pues, el director general de la Fundación Ibercaja y el presidente de Mercedes-Benz España, que nos contaron un poco los intríngulis de esta exposición. Hay que decir que son 16 piezas únicas que normalmente están en el Museo de Stuttgart, en Alemania, y que cuentan la historia de Mercedes en competición. El museo que hay en Stuttgart es enorme, de todos los Mercedes, pero estas son las piezas más importantes que tienen desde el mundo de la competición. Está el primer vehículo que data de 140 años, precisamente Mercedes este año cumple los 140 años de su creación. Hay un vehículo, bueno, que lo tenemos ahí en las fotos, que fue el primero que construyeron, que parecía más un coche de caballos que otra cosa, y el último que llevó Hamilton en Fórmula 1, ¿no? Está también el coche de Fangio, está el coche que llevó Ayrton Senna, en fin, son coches históricos, preciosos, y que vamos a tener aquí en Zaragoza pues hasta finales de año, hasta diciembre de este año. A todo el mundo que le guste el motor, que vaya, que disfrutará un montón, porque no es lo mismo ver en fotografía que verlo ahí personalmente. Efectivamente, todos los detalles que puedas ver, la historia que tiene cada uno, vienen todos con sus menciones de cuándo se fabricaron, las características técnicas, dónde participaron, qué posiciones quedaron, y los hemos visto siempre en televisión, muchas veces en maquetas, que se han reproducido mucho, y aquí los tenemos en realidad. Y la verdad es que es impresionante. Sí, sobre todo los Fórmula 1, bueno, que los tenemos aquí, sí. Los Fórmula 1 muchas veces te sorprenden porque tú estás, lo ves en la televisión y parecen cochecitos. Los tienes delante y son unos monstruos que para qué. Son larguísimos, muy anchos. Aquí tenemos de varias versiones, de varios años, sí. Y ahí se puede ver también las evoluciones.
y además pueden presumir Mercedes de que tiene hoy en día, primero y segundo en la Fórmula 1 de este año, que es un poco extraña, ¿no? Pero que ahí los tienes a los dos coches, a las dos flechas plateadas en primera posición. Yo creo que ha hecho una política bastante... La pena es que no haya fichado a Carlos Sainz, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el chaval este joven también es que anda mucho, es muy bueno, ¿eh? Joder, madre mía. Bueno, pues ya si quieres cortamos el tema de las flechas plateadas y pasamos un momento a publicidad y seguimos, Andrés, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien, después de estos consejos vamos a seguir con la segunda parte de nuestro programa que seguro que les gustará. Como decimos, esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Y bueno, ahora estamos aquí con Andrés. ¿Qué coche tienes, Andrés? Tengo ahora un Tiguan. ¿Un Tiguan tienes? Ese es el que tengo de actividad normal. ¿Antes tenías un Toyota también? Sigo teniéndolo. Tengo un todoterreno Toyota que es con el que más he disfrutado, con el que más he viajado. He estado por África, medio mundo. Por África varias veces, por Europa también alguna, y me he recorrido casi toda España. Bueno, una de las ventajas que tienen los coches modernos y desventajas que tienen ya los coches que se fabricaron hasta hace 8, 9, 10 años, es que lo que tenemos ahora es mucha ayuda a la conducción. ¿Y cómo conseguimos esa ayuda a la conducción? Bueno, pues lo conseguimos simplemente pues, empleando esto, bien empleado, no mandando un WhatsApp cuando conducimos, y luego que interactúe con el coche. ¿Por qué? Porque en el coche vamos a encontrar con un sistema CarPlay o Android Auto, que es lo que vamos a instalar ahora en un Mitsubishi muy bonito, pues un buen GPS, comodidad, música que nos guste, la emisora de radio que nos guste, aplicaciones, todo aquello que nos permita y nos ayude a conducir de una manera más relajada. Entonces, vamos a poner aquí en este Mitsubishi, que lo están viendo ustedes ahora, fíjense, el aparato que lleva, primero lo comprobamos, damos contacto, que vemos que vaya todo bien, y luego enseguida pues empezaremos a trabajar. No es difícil realmente. Antiguamente se trabajaba en los coches peor. Yo recuerdo que hace poco me vino un SEAT 1430, Andrés, a poner una radio y estuve casi un día entero a poner una radio. Quitando tornillos. No había manera de quitar tornillos, de sujetar la radio aquella. Y ahora fíjate tú, ya viene todo preparado. ¿Por qué? Pues porque el fabricante y los fabricantes ya han llegado a un nivel que nos permiten y nos consiguen y nos suministran aparatos que ya van perfectamente relacionados con este coche que estamos trabajando. Nos van a funcionar los mandos del volante, el ordenador de a bordo, todo aquello que realmente nos... Quiero decir que el coche no pierde facultades. Esta mañana venía un señor y me decía, oye, es que en este Mercedes me interesa, pero sobre todo el coche funcionará como hasta ahora. Digo, hombre, va a funcionar como hasta ahora y mejor, ¿no? Sí, bueno, pues ahí estamos viendo, simplemente ponemos un paño de protección por si acaso, no queremos rayar nada del coche, sacaremos pues, los dos conectores que lleva, el cable de la antena y ya está. ¿Y qué vamos a poner? Pues un sistema, pues, lo que tú has empleado y emplearás ahora cuando viajes por Europa, tu pantalla, tu Tiguan, me ha dicho que tienes, un buen sistema de GPS que es... con el Maps realmente, luego hay diferentes modalidades, cambios, que es el Waze o Waze, depende de cómo le llamemos. Bueno, hay muchos sistemas de navegación y lo que tenemos aquí pues es, el fabricante nos suministra una carcasa, pero hay cosas que no vienen con la carcasa, como son las rejillas de ventilación, que las tenemos que cambiar, y luego vamos a quitar todas estas grapas blancas, pues las vamos a quitar también y las pondremos en la carcasa nueva que nos va a suministrar el fabricante, ¿no? Pero la verdad es que va muy bien porque... ¿Por qué? Porque te permite pues, música de tu gusto, lo que sería las emisoras de radio preferidas, y luego, está mal dicho que lo diga, pero bueno, estos aparatos están pensados para venderlos en todo el mundo. Oye, ¿sabes que hay países que te permiten ver la televisión mientras conduces? Sí, yo creo que hay un poco de todo. Nosotros, además, estos aparatos nuevos que dices tú, casi consideramos que somos pioneros, porque yo estuve durante 28 años organizando la baja, sobre todo el tema de los recorridos y demás, y los primeros años lo hacíamos con unos mapas del ejército, un lapicero, una brújula y una goma de borrar. Entonces eso era todo. Claro, hacer un recorrido de la baja nos venía a costar alrededor de 25 o 30 fines de semana. Hoy en día, como ya nos hemos hecho los tracks de todos los años de la baja
y de los recorridos que hay, los mapas que ahora ya son maravillosos, interactivos y demás, pues ahora la verdad es que yo creo que en una mañana puedes trazar. Si no estuviera medio ambiente, que luego nos complica la vida. Os corrige un poco alguna cosa, pero ¿no? podría hacerse perfecto. Bueno, esto que habíamos colocado antes, que está puesto arriba, que es una pieza cuadradita, es lo que sería la antena de GPS. Le hemos puesto un poquito de cola termosellante para que no se nos mueva. Y ahora pues vamos a montar ya, hemos montado la pantalla sobre la carcasa y ahora montamos ya lo que serían las rejillas de ventilación. Como va todo a presión, pues sí. Aquí el tema es que cuando tires o metas un atornillador sepas dónde lo metes, porque como lo metas mal, no partas. Preparas un menaje claro. para que... Y ahora ya pues vamos a empezar a conectar todos los cables. En este caso el fabricante piensa, como hemos puesto ahí un tornillo que se va arriba un poquito a la izquierda del hueco, que la masa que nos va a suministrar el aparato es un poco justa, la masa es el cable de negativo, por decirlo así. Entonces pone un cable auxiliar para que lo pongamos a cualquier tornillo del chasis, que es lo que hemos hecho. Y ahora pues vamos a conectar, esto sería la unidad de abajo, es donde va a ir el wiring, donde va a ir el cierre centralizado, ponemos el cable de la antena, ahora pondremos también pues, la antena GPS, 2 puertos USB que hemos conectado ya. Y ahora, pues fíjate tú, ahora cogeremos, buscamos una, simplemente que todo va perfectamente, lo encajamos, ya está. Y ahora vamos a hacer una comprobación de cómo nos funciona. Hemos visto que funcionaba el warning también a la primera. Y ahora encendemos, y lo que encendemos ahora es un ordenador realmente. Sí. Una tablet, llámalo X, llámalo un ordenador, y aquí ya pues podemos entrar en el software. Primero hay que ponerlo lógicamente en castellano, porque como decimos, esto es para venderlo para todo el mundo, incluso en los países que se puede ver la televisión conduciendo. Hay clientes que nos lo dicen, oye, capámelo, no me pongas que se vea la televisión que no me interesa. Sí, entonces no dicen nada, digo, pues yo el aparato me limito a instalarlo y ya está. Además, tiene un software muy fácil que tú te lo puedes, dijéramos, manejar. Ahora pondríamos ya música, sería todo lo que tenemos en los puertos USB que hemos colocado ya. Tenemos ahí a Julio Iglesias, tenemos también a Antonio Flores, Julio Iglesias. Bueno, pues ahí lo escuchamos un poquito. Yo aquí lo estoy escuchando porque me sé la canción de Julio Iglesias. No sé si se escuchará, creo que no, porque lo tenemos todo muy bajo. Y bueno, simplemente el software es un tablet táctil. Ahora vamos a interactuarlo con el móvil para que realmente, pues fíjate, es simplemente conectar el móvil a través del Bluetooth y ya nos entra todo lo que serían los mapas de GPS, del Maps o de la aplicación que queramos. ¿Ves? Nosotros, además de todo esto, que es lo habitual, lo que se vende para todo el mundo y por ahí, lo que llevamos adaptado es para que se vea donde no hay carreteras, donde no hay... Lo que sería un camino, diferencia entre camino y carretera. En los caminos, en el monte, en cualquier sitio, en Marruecos, en Argelia, en todo esto, lo que hacemos es buscarnos la vida con mapas y buscarnos aplicaciones que hacen el tratamiento de esos mapas. Ajá. Funcionamos a base de unos tracks, unos recorridos, puesto que lo que nos podemos pasar unos a otros y decidir es una raya que se pinta en un mapa y que nos sirve para no perdernos y para encontrar los sitios que ahí deseamos, hemos visto, ¿no? Al final como lo que sería la diferencia entre lo que es el aparato antiguo y el aparato moderno. Me habéis cortado un poquito antes, pero bueno, lo dejamos así ya. Espera, a ver. ¿Podemos retomar un poco el vídeo? Vamos, retomamos el vídeo un poquitín antes de que cambie y ya está, ahí luego hablamos. ¿Que me he metido yo por el medio? No. Bueno, aquí estamos viendo, pues eso, lo que sería esto lo he puesto para que veamos la resolución realmente y luego para que se vea la diferencia entre el aparato antiguo, es este, que es un aparato básico, muy básico, y lo que es el aparato que hemos puesto, que es un aparato que es una maravilla, una auténtica maravilla de la técnica. Aquí tenemos todo lo que queramos conseguir a través de este aparato. Pues muy bien, como decimos, aquí hemos visto lo que sería transformar un Mitsubishi de un sistema convencional de radio ya a un aparato ya que nos va a permitir conducir más relajado y más tranquilo, seguramente. Y no que no vayamos a una mapa que íbamos antes de Firestone o de la guía Michelin, que teníamos que empezar a extenderlo por ahí, luego llegar a un pueblo y empezar a una ciudad y empezar a preguntar ¿no? a quién fuera, ¿no? Nos ayuda mucho a conducir. Bueno, ahora tenemos consejos de Centro Zaragoza. Centro Zaragoza está en Pedrola, sabes tú, que es un centro donde se dedican a estudiar todos aquellos, todo lo que pueda favorecer la seguridad en la conducción, ¿no? Hacen estudios de diferentes tipos y bueno, nos suministran algún vídeo, entre otros este que vamos a ver ahora, que sería cómo sujetar a los niños
en las partes, bueno, cuando conducimos, bien sea en el asiento del copiloto o bien sea en la parte de atrás. Les dejamos con nuestros consejos y luego volvemos. Bienvenidos a una nueva píldora de Centro Zaragoza Televisión. Al igual que no todos los adultos utilizan el cinturón de seguridad, no todos los menores viajan bien sentados y sujetados correctamente en sus sillitas. Desde el 1 de octubre de 2015, la normativa al respecto ha cambiado. Veamos cómo. Para evitar accidentes mortales de niños, la nueva reforma de Ley de Seguridad Vial permite a los agentes de tráfico inmovilizar un vehículo si se viaja con menores sin hacer uso del sistema de retención correspondiente. Para aumentar la seguridad y protección de los menores y reducir la gravedad de las lesiones en caso de accidente, se ha modificado también el artículo 117 del Reglamento General de Circulación. Los menores de edad con estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán situarse en los asientos traseros, además de utilizar un sistema de retención infantil homologado y debidamente adaptado a su talla y peso. Hay 3 excepciones a esta norma. Que las plazas traseras estén todas ocupadas por menores de las mismas características, que no sea posible en estos asientos instalar todas las sillitas necesarias. Se puede dar el caso que tengamos 3 sillas con ISOFIX, que solamente haya atrás 2 asientos con ISOFIX y el central no lleve ISOFIX, con lo cual si el asiento delantero lleva ISOFIX, se podría colocar en ese caso concreto. Y que se trate de un biplaza y por tanto no disponga de asientos traseros. Solo en estas ocasiones podrán ocupar el asiento delantero. Eso sí, utilizando el sistema de retención homologado y adaptado a su talla y peso. La razón es que al ocupar los asientos traseros, la posibilidad de sufrir lesiones en caso de accidente es considerablemente menor que al ocupar los asientos delanteros. El asiento central trasero es el más seguro, pues se encuentra a una mayor distancia de las puertas y el niño estará más protegido frente a un impacto lateral. Los cambios en el Reglamento General de Circulación no eximen de las obligaciones en cuanto a uso de cinturones u otros sistemas de retención homologados. Únicamente a los taxis, cuando circulen por áreas urbanas de grandes ciudades, se les permite transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 centímetros sin utilizar un sistema de retención homologado, siempre que ocupen el asiento trasero. No obstante, desde Centro Zaragoza recomendamos no llevar a los menores en el interior de un vehículo sin el sistema de retención infantil correspondiente. Normativa ISAIS. Un dispositivo de retención debe estar homologado, bien de acuerdo con las normas del reglamento ECE R44/04, que diferencia varios grupos en función del peso del menor, o bien de acuerdo con las normas del reglamento ECE R129, también conocido como ISAIS, nuevo reglamento europeo sobre sistemas de retención infantil que mejora la seguridad en diversos aspectos, ampliando la edad hasta la cual los niños deben viajar en sentido contrario a la marcha hasta los 15 meses. Esto se debe a que hasta esa edad el cuello del menor no está formado y no soporta adecuadamente el peso de la cabeza, por lo que en caso de impacto frontal, donde las cargas sobre el cuello son importantes, puede provocar graves lesiones. Este riesgo se reduce en gran medida utilizando un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha. El reglamento ISAIS introduce 4 novedades importantes. La clasificación actual por grupo de peso se sustituye por intervalos de estatura. La nueva normativa ISAIS, que es la que han sacado ahora mismo, que tiene que evolucionar todavía mucho más, de momento solamente habla del grupo, lo que sea un grupo 0,1. Cambia porque en lugar de hablar de kilos, está hablando de medida. Habla de 40 a 105 centímetros. Para conseguir la homologación, los sistemas deben superar un ensayo de choque lateral. Todos los niños hasta los 15 meses deberán viajar en sentido contrario a la marcha. Y promueve la universalidad de la instalación en el vehículo mediante un sistema de anclaje ISAIS, compatible con todos los sistemas de retención infantil homologados según la nueva normativa. La nueva normativa ISAIS va a convivir un tiempo con la actual ECE R44, aproximadamente hasta el año 2018. Este tiempo de transición es el normal para poder adaptar los vehículos a esta norma y que los fabricantes de sistemas de retención la comercialicen poco a poco. Como hace poco han sacado la nueva ley que prohíbe llevar a los niños en el asiento delantero, la gente viene un poco liada con el colocar al niño con la nueva normativa. Al comprar un sistema de retención infantil, es aconsejable consultar con el fabricante o distribuidor del mismo su colocación y adaptación al vehículo para asegurar una correcta instalación. Muy bien, ahora vamos a hablar, tenemos aquí un apartado histórico, como decíamos al principio,
Pues bueno, aquí ha habido varias fábricas de vehículos, entre otras una importante que es la fábrica de Jeep, los Jeep Commando, Jeep Biasa, que se fabricaban en modo todoterreno. ¿Tú has conocido también los todoterrenos de estos, de Jeep, los Commando? Sí, he visto alguno por aquí, por Zaragoza y por más sitios. Había otros que eran modo pick-up también, que llevaban caja abierta. Luego estaban también los que eran tipo furgoneta. Para nosotros fue un avance terrible pasar de los Jeep de la guerra de Corea a los Jeep Biasa, que eran mucho más modernos y la verdad es que para el campo, para hacer todo terreno, incluso para la nieve y todo esto, daban muy buen resultado. Pues muy bien. Hablamos que a finales del siglo XIX, principios del XX, se unieron dos familias, la familia Cardé, francesa, de Burdeos, y la familia, como no, Escoriaza, grandes empresarios aragoneses, y fundaron lo que sería Biasa, que era Vehículos Industriales y Agrícolas S.A. Primero tuvieron una sede cerca de la estación antigua del Portillo, ahí fabricaban pequeños aperos agrícolas y algún tipo de vehículo. Quisieron fabricar hasta aeroplanos, fíjate tú. Y luego ya en el año 67 se trasladaron a lo que sería la Avenida Cataluña, lo que es ahora la CAF, que es Compañía Auxiliar de Ferrocarril, o Construcciones Auxiliares de Ferrocarril, en la Avenida de Cataluña. Y ahí pues fabricaron ya el Jeep Biasa, Jeep Commando, se llama de varias maneras, ¿no? Luego también a principios a mediados de los 70 ya lo que fue absorbida por Motor Ibérica, y entonces ya fabricaban lo que sería Jeep Ebro, que seguía siendo el mismo vehículo, ya eran motores Barreiros al principio, luego llevaban un motor Perkins. Y bueno, tenemos aquí un Jeep de la familia de Rubén Cebollera, un gran experto en el mundo del automóvil clásico, nos ha traído ya varios de sus coches y nos los va a explicar y nos los va a exponer, y yo creo que les gustará, lo tiene muy bonito, disfrute con estas imágenes. Pues aquí tenemos un Jeep Ebro Commando HD, ese sería el modelo. En los papeles, porque no sé exactamente el año, pone el 79, o sea que supongo que será real. Ah, pues la verdad que es un buen dato, sí. Sí. Pues sí, la verdad que yo tengo muy buenos recuerdos de este coche. En concreto, con este coche mi padre me llevaba a un terrenito donde aprendí a conducir con 12, 13 años y le tengo muchísimo cariño. Es un coche que ha tenido un uso laboral sobre todo. Lo compraron de segunda mano para una empresa que tenían de esos tiempos y con él iban a visitar obras, se usaba sobre todo para eso. 79, sí. Este lleva motor Perkins y la verdad que no ha dado nunca ningún problema. Es más, con el uso que ha llevado, ha sido un uso potente y es que sigue arrancando muy bien. Le das media vuelta a la llave, calienta solo y nada, y es arrancar y no tiene ningún problema, la verdad. Sí. Sí, esto en los caminos, vamos, es imparable. Son 4 velocidades, pero desde luego no te hace falta nada más. Se nota la fuerza que tiene. Esto es irrompible. Puedes hacer el cabra con esto bastante y no tienes ningún problema.
Sí, sí. Sí, es 2 puertas, se corre el asiento del copiloto para pasar a la parte de atrás y 5 plazas. Ajá, sí, 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 seguro. Ujú. Uy, es un Jeep que puedes ir a 80 por hora más o menos, tampoco le puedes pedir mucho más que nada también por el ruido que tienes dentro, te vibra todo el coche. Sí, claro, son 4 velocidades también, entonces también es mucho más corto y el motor va mucho más revolucionado. Pues no, la verdad que no se calienta nada, 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 nada. Estos coches antiguos, la mayoría no suelen calentarse mucho, la verdad. Sí, claro. Eso sí, eso se calienta más, pero aún así tampoco tiene ese grado de calentamiento. Oye, una cosa también, ¿cómo vamos de frenos? Pues bastante bien. La verdad que este no me da problema. En cambio, el Doge sí que tengo más problemas a la hora de frenar. Dicen que también hay que ir marcha atrás y frenar para que se vaya poniendo en su sitio. Pero este lo he estado probando antes dando una vuelta y va bastante bien, la verdad. Bueno, ahora estamos viendo el Jeep Ebro, Jeep Comando desde atrás. Sinceramente, yo le veo que tiene una línea bastante adusta, ¿verdad? Es un coche que se ve fuerte, al mirarlo da esa sensación que es un coche muy compacto, ¿verdad que sí, Rubén? Sí, es un coche duro, duro, desde luego. Y sobre todo a la hora de conducirlo, no sabes lo duro que es. ¿Lleva servodirección? Nada, no lleva nada, pero aparte es que va, pero duro de verdad. Lleva poca de multiplicación, entonces hay que Te ahorras el gimnasio, podemos decir. Sí, sí. Oye, la iluminación, ¿qué tal va? El tema de iluminación, ¿no lo habéis conducido? Como todos estos coches de antes, a luz van flojitos, van todos cortos. Sí que es verdad que también llevas antiniebla y algo ayuda también, pero tampoco es plan de llevarla puesta por la carretera. Ya también hay el antiguo de enganche de remolque, que era Sí, el típico de aquellos años 70 más o menos, así es, sí. Ese llevaba unas ruedas ahí con un impulso agresivo para el barro, para la tierra, para todo. Sí, para lo que son. Estos coches son para eso, son para disfrutarlos en el campo, para irte a un camino, para irte a un lado a aparcar, abrir el maletero y comerte ahí un buen bocadillo y estar a gusto. Para disfrutar de la vida en el campo, en la montaña. Y cuando lo tengas ya con la ITV en condiciones, ¿qué uso le vas a dar? Dime. Pues el mismo uso que le doy a todos, a disfrutarlo donde pueda, si puedo alguna vez me escaparé hacia el Pirineo, si tengo la paciencia suficiente de llegar, y como hacía cuando era pequeño con mis padres, que era lo que más me gustaba, que era abrir aquí atrás, bajar esta parte de aquí, sentarme aquí con un buen bocadillo y disfrutar un atardecer, por ejemplo. Sí, quieras que no, son recuerdos de infancia, que es lo que me marca mucho de este coche. Es que era básicamente, me acuerdo de ir con mis padres, lo que se hacía antiguamente, que podía hacer una hoguerita en cualquier lado, te comías unas buenas costillas, me acuerdo mucho aquí la bota de vino, era muy... Es que me recuerda eso, me recuerda a mi infancia, por eso me gusta tanto este coche. Pero además tienes una estupenda colección, quiero decir, todo no lo puedes llevar a la vez, ¿no? No, desde luego, si lo sacas cada uno igual 4 veces al año ya vas bien. Luego hay que tener en cuenta que hoy en día no vivimos como antes, se trabaja mucho, trabajas sábados, domingos y pues vas intentando hacer lo que puedes. Bueno, Rubén, lo miramos un poquito por
por dentro, ¿te parece bien? Por supuesto. Bueno, Rubén, estamos viendo ahí el marcador, el velocímetro. Sí. Velocidad máxima son 150 por hora, lo es una exageración, ¿verdad? Sí, es una exageración. Hombre, en un puerto de montaña pues, está cuesta abajo y en punto muerto, pues igual sí. Sí, pero bueno, por si acaso, Sí. el volante con el logotipo de Jeep a la parte central. Luego tenemos aquí los interruptores, que sí, el de emergencias. Sí. Tenemos un chivato del freno también, del freno de mano y todo. Hay un chivato ahí. Sí, Muy así bien. es. Luego llevas lo del 4x4, el pito que es aquí, directamente es una palanquita. ¿Cómo es lo de la reductora? Explícame. La tienes aquí, es darle hacia atrás y ya puedes para llevar las marchas mucho más cortas todavía y tener más potencia. Esto sube por las paredes, Sí, ¿no? por donde quieras. Gas cenicero, cosa que antes en los coches había que llevar Sí o siempre sí. por comodidad. ¿Esos dos botones son del starter o del arranque? ¿De qué es eso? Este es para parar. El estrangulador, que se llama un estrangulador, Sí. ¿no? Y este, si te digo la verdad, no lo sé, pero supongo que será el aire, puede ser. Porque Vale. tampoco no le necesita usar. Para usar simplemente das media vuelta, espera que se encienda el pilotico de aquí de ves, ahí está que está calentando el motor Sí, sí. y el arranque. Oye, arranca nada perfecto, ¿eh? Arranca bien, tiene un buen sonido. Un motor Perkins típico. No, un motor que no consumía además mucho, que esto consumía muy poquito. Sí, esto no tiene gran consumo. Luego tenemos aquí la guantera también, Sí, una guanterita metálica, con la documentación, con todo, perfecto. con su muelle antiguo que va perfectamente. Estas cuando fallan, se hacían para durar. La tapicería aquí habéis hecho una buena inversión, ¿eh? Sí, la hemos cambiado porque realmente es que no te podías ni sentar. Estaba completamente destrozada y si quieres llevar este coche un poco en condiciones, pues ha habido que hacer techo, la tapicería, el suelo, porque también lleva mucho olor a grasa, gasolina, porque era lo que se llevaba en este tipo de vehículos, el diésel para los Para trabajos. entrar atrás, ¿qué hay que hacer? Básicamente empujar. Empujas para adelante, empujas otra vez y ya lo tendríamos. Ya te metes hacia atrás y ya Sí, es un 5 plazas, supongo, ¿no? 5 plazas, sí, así es. Muy bien. Pues nada, miramos un poco el motor, ¿te parece bien? Sí, claro, correcto. Y aquí ya tiramos. A ver que esto va durillo. Y ahora tiene que haber por aquí una palanquita. Aquí. Y para arriba. Es que son ya. Bueno, vemos ahí un estupendo filtro de aire, ¿eh? Que se ve ahí un cartucho tremendo. Lo que decimos, el motor Perkins de toda la vida. Sí. Digo aquí, estos son los dos manguitos que van para la calefacción, entendemos. Que Sí, van lleva dentro. calefacción, sí. Lleva ya alternador, que está muy bien, ¿eh? Ujú, sí. Alternador. Llevas también ahí la bomba freno con el depósito. Ahí al fondo. Una batería grande, porque Sí. para estos coches vale más que vaya sobrado de energía que no un poquito. Sí, ahora de moverlo para arrancar. Llevas también unas bocinas de aire que están muy bien, son muy de la época de aquel entonces. Sí, sí. De lo que hablamos también, el radiador es un buen radiador, ¿eh? Está bien. Lo que quieres es fiabilidad, no quieres otra cosa. Y durabilidad, claro. Pues muy bien, vamos atrás. Por supuesto. El Jeep Ebro Viasa discomando, muy bien. venga. Discomando, sí. El botón de arriba, Sí, luego lleva también los cierres laterales. sí, 2 pinzas normales. Y para abajo y ahí lo tendríamos ya. Un estupendo maletero que podemos guardar, pues yo qué sé. Podemos ir de viaje tranquilamente, está tapizado. Sí. Nuestro triángulo de emergencia por si acaso. La baliza en la guantera también que la llevabas. Y está, sí. Pues muy bien, Rubén Cebollero, un coche estupendo del Jeep Ebro Viasa, fabricado en Zaragoza. Oye, que lo disfrutéis mucho tiempo, ¿eh? Nada, nos vamos viendo, ¿ok? Pues sí, muchísimas gracias y desde luego lo disfrutaremos haciendo una buena barbacoa, haciendo algo bueno por allí. Un abrazo para tu padre y tu madre, ¿vale? Gracias, igual. Pues muy bien, espero que les haya gustado estas imágenes. Además, aquí nuestro amigo Andrés tiene una anécdota precisamente de estos coches. Tú has viajado por todo el mundo, ¿no? ¿Qué te pasó una vez? Dime. Bueno, más que nada es porque formó parte de una ONG de ayuda a Nicaragua y que está centrada en una provincia de allí que se llama Ocotal, que no conocerá casi nadie, pero que íbamos todos los años y allí teníamos un poco de nuestro ambiente, una colaboración con el ayuntamiento, con las autoridades y una finca que desarrollábamos y unos 250 niños apadrinados y demás. Y curiosamente teníamos un vehículo y ese vehículo pues lo llevábamos a un taller, además cuando llegaba yo allí me lo dejaban porque era un todoterreno y para enseñarles un poco a manejarlo también.
y lo llevé a un taller y allí, curiosamente, me encontré a un Jeep Biasa debajo de unos cuantos zarrios que tenían por allí y hablando con el dueño me dice que lo estaba intentando recuperar. De hecho, me pidió alguna pieza si yo podía tener acceso por aquí y me contó un poco la historia. Y era que en la época de Franco, cuando se fabricaban estos, al dictador que había allí, que se llamaba Somoza, le regaló 20 Jeep Biasa. Y este era uno de ellos. Entonces fue muy curioso porque, claro, yo cuando lo vi se me fueron los ojos detrás de él y al contarme ya que lo quería restaurar, pues también intenté echarle una mano. Pero lo cierto es que no he encontrado nada de lo que me pidió. Pero sí que es curioso ir a hacer tantos kilómetros y encontrarte un aparato fabricado en Zaragoza, al lado de casa. Pues muy bien, muchas gracias por tus conocimientos, Andrés. Espero que hayan disfrutado con este programa. Volvemos la semana que viene y Dios mediante. Muchas gracias.